Muy buenas noches, obreiros, que Deus les bendiga a todos ustedes, e aqui estamos juntos em uma noite mais de Obreiros em Foco. E daqui a pouquito, dentro da meditação em la palavra de Deus, nós outros vamos a falar de um assunto muito interessante, um assunto que vai servir como um alerta para nossa fé, para todos nós outros. Você vai ter a oportunidade, você obreiro, você que nos acompanha, de examinar-se a si mesmo, verificar se você está caída, está caído, está colocando em risco sua fé, o mais valioso que você tem, que é a salvação de sua alma, ou se você está firme, se você está cuidando de sua fé, cuidando de sua vida espiritual. Já deixe aí preparada sua Bíblia para a meditação em la palavra de Deus. E vamos atender, ao final do programa, aquele momento especial, onde nós outros separamos no programa para buscar a Deus, o momento de la oração. Estamos vivendo a fé del ayuno de Daniel e estaremos ministrando o recebimento do Espírito Santo. Estaremos vivendo essa fé, invertendo todas nossas forças em el Espírito Santo, dentro do ayuno de Daniel, hasta el domingo 13 de outubro. E vamos a conhecer a história de Daniel. Daniel que ele perdeu o foco de las coisas de Deus. Ele deixou de enfocar-se em sua vida espiritual e começou a debilitar-se em sua fé, começou a apagar-se espiritualmente, hasta que tomou a decisão de abandonar a fé, se apartou de Deus. Daqui a pouquinho, você vai conhecer essa história e eu tenho a certeza vai a servir como um alerta também para você poder despertar-se para sua verdadeira condição espiritual. Antes, nós outros vamos a esta bela canção e já regressaremos com todos. Vine aqui, mi Padre, para decir, no soy digno ni sé por merecer entrar al santo lugar de adoración, pero te vine a buscar de todo corazón. Señor Jesús, tú eres un fuego abrasador. Tu palabra enciende las llamas del temor. El universo se hizo en el sonido de tu hablar. Y en esa fe, mi Señor, es que voy a sacrificar. Santidad al Señor, Creador de la universal. Con reverencia y fervor estoy aquí solo para adorarte. Santidad al Señor, eres la vida que hay en mí. Yo te amo, mi Salvador, Espíritu Santo, principio, medio y fin.
Ven Espíritu Santo, Consolador, mi glorioso Señor, acéptame como soy. Sacrifico mi vida en tu altar. En tu reino, Señor, yo quiero habitar. Santidad al Señor, Creador de la universal. Con reverencia y fervor estoy aquí solo para adorarte. Este domingo, reciba el agua de la fuente de la vida, mezclada con el agua traída de Israel. Eu tenho aqui a água del mar de Galileia. Nós vamos a bendecir esta água, para que quando você la use, que sua vida também ocorra algo maravilhoso, assim como foi a pesca maravilhosa. Vamos a bendecir então aqui em la Tierra Santa. Senhor, meu Deus e meu Padre, eu bendigo esta água del mar de Galileia, para que quando esta pessoa la use, la reciba, que ocorra uma maravilha em la vida dela, assim como ocorreu em la pesca maravilhosa. Meu Deus, que esta água esteja ungida, consagrada e bendecida. É o que determinamos aqui em la Tierra Santa. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Reciba el agua del mar de Galilea para que sea limpio y purificado de todo mal. Traiga una botella de agua a las 9:30 de la mañana en el Templo de la Fe, en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 4070, Almagro, y en todas las Universal del país. Bueno, esto estará acontecendo este domingo 29 de setembro em la Universal que esté mais cerca de sua casa. E não olvide trazer sua botella com água. Você poderá participar em nosso Templo de la Fé, Avenida Corrientes 4070, em Almagro, principalmente às 9:30 da manhã, com a presença do Senhor Obispo Francisco. Agora nós outros vamos a acompanhar a história de Daniel. Daniel, que estava em la fé, estava como obreiro, pero por deixar de enfocar-se em sua vida espiritual, sua alma foi sequestrada por el mal. Pero ele teve a oportunidade de regressar. Como você que está apartada, que está apartado, que está acompanhando o programa, também há chance, há oportunidade para você. Coloque atenção nessa história. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada. La angustia, la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado. Usted, que está alejado de Dios y no sabe cómo volver, vea este relato de una persona que también estuvo así, pero por la misericordia de Dios fue rescatada. Mi nombre es Daniel. En mi proceso cuando llego a la iglesia, de miembro pasó a ser evangelista y luego tuve el privilegio de servir como obrero en la obra. Eso fueron 4 o 5 años en los cuales yo me dediqué, disfruté, viví experiencias que nunca había vivido, conocí la verdad obviamente. Con el tiempo y con el trabajo y con las ocupaciones uno empieza como a enfriarse, a ya no leer la Biblia, ya no dedicarse a algunas cosas. Y lo mismo, empecé a tener una mirada distinta hacia lo que me rodeaba. O sea, es como uno empieza
a juzgar, empieza a mirar cosas que no son necesarias, comportamiento de los demás, inclusive algún líder de la iglesia. ¿Y qué pasa? Uno empieza a emitir juicios. Esos juicios a uno lo empiezan a confundir, porque fue mi caso, yo estoy hablando de mi caso justamente, y empecé a estar desconforme con algunas cosas. Ya no miraba tanto para Dios, sino estaba mirando más para el hombre. Cuando llega el momento, cambio de pastor, como comúnmente se ocurre, voy y le manifiesto al pastor nuevo de que yo ya no quería seguir en la obra. Yo quería apartarme, quería salir. Le expliqué ahí algunas de mis razones, o sea que el deseo que uno tenía era justamente de que el pueblo fuese muy bendecido, que uno también, pero que no me sentía en esa posición. Obviamente la orientación que tuve fue no apartarme, de seguir concurriendo a las reuniones para tener orientación como obrero, en fin. Aún así seguí, digamos, lo que mi sentimentalismo me llevaba a pensar y me aparté. Empezó a pasar el tiempo. Yo ya me di cuenta que no era el mismo, venían los pensamientos de querer acercarme, pero que no era fácil. Inclusive, ¿para qué me voy a acercar si ya sé lo que me van a decir? O sea, uno viene esos pensamientos donde uno cree que ya sabe todo. Fue pasando el tiempo, así habrá pasado un año, más o menos, que yo estuve apartado. Mis hijas seguían concurriendo, ellas chicas, en ese momento, seguían concurriendo a la iglesia, me veían a mí mal, pero no podían hacer nada, porque yo estaba empecinado en una posición totalmente aislada. Yo empecé a tener así reflejos de que las cosas no estaban bien. Yo reconozco que siempre viví en luchas, pero cuando estaba en presencia de Dios dentro de la obra, tenía una autoridad que yo ya estaba perdiendo. Me daba cuenta de que había cosas que yo ya estaba perdiendo. De mi economía, esa fue otra de las llamadas de atención. Me empezaron a aparecer deudas gigantes para mí en ese momento. Y claro, había dejado de ser diezmista, ser ofrendante, no ir a la iglesia. Todo eso trae una serie de conflictos, donde es muy feo ver que se viene la noche y no tener reacción ante eso. Era lo que yo vivía, o sea, no podía reaccionar. Me daba cuenta que estaba mal, pero ya no podía reaccionar. Así fue pasando el tiempo hasta que, bueno, algunos temas se agravaron en mi familia y el deseo por querer volver era mayor. Pero ahí venían los pensamientos, no, que vas a hablar con el pastor, ahora había cambiado nuevamente pastor en la iglesia, que vas a ir a hablar, si sabe lo que te va a decir esto, te va a decir el otro. Ahí esa llamada de atención que yo tuve y la mirada que tenía hacia mí hicieron, como dije, a que un día no pensara más y tomara la actitud de ir a hablar con el pastor. Nunca es tarde, no, sal de la oscuridad, hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Ese mismo día, a través de la orientación que me dio ese pastor, me bauticé, ese mismo día a la tarde, y ahí comencé la lucha. Ahí empecé a asistir, aunque a veces no tenía ganas, pero Dios ya me estaba respondiendo. Empecé a escuchar lo que Dios decía, la palabra del pastor, obviamente, a través de la palabra de la Biblia, pero era usado por Dios. Ahí empecé a tomar cada vez más compromiso. Ahí empecé a participar de las reuniones de evangelización, bueno, en fin. Y gracias a Dios fui superando situaciones, etapas, mi vida empezó a cambiar. Hoy tengo el privilegio de servirlo, tengo paz, soy feliz. O sea, hoy tengo una vida que es un privilegio. Yo fui un rescatado por Dios. Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco. Reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas.
crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. Momento de meditación. Usted ha podido acompanhar em cada programa Obreiros em Foco histórias de pessoas que um dia estavam na fé, foram obreiros, pero se apagaram espiritualmente. Pero isso não aconteceu de la noite a la manhã. La persona não cai em sua fé de la noite a la manhã. Ella não se acuesta hoje bem em sua fé e se desperta caída em la fé. É um processo, há um começo. E por quê? Muitos que iniciaram bem em sua fé, começaram bem como obreiros, servindo-lhe a Deus com prazer, com ganas, daqui a pouquinho toma a decisão de apartar-se. Por quê? Acompanhe comigo o que disse a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Coloque em pantalla, por favor. Leia comigo. Los que são de la carne pensam em las cosas de la carne, pero los que são del Espírito em las cosas del Espírito. El ocupar-se de la carne es muerte, pero el ocupar-se del Espírito es vida e paz. Obreira, obreiro, você que nos acompanha, aí está como começa a caída de uma persona. Quando a persona ella começa a viver segundo a carne. E se ella vive segundo a carne, seus pensamentos, suas inclinações serão para as coisas de la carne. Pero se a persona vive segundo o Espírito, seus pensamentos, suas inclinações serão para as coisas del Espírito. Por exemplo, está errado, é pecado, a persona querer ser exitosa em seu trabalho como profissional? Não. Está errado a persona querer invertir em sua vida sentimental, casar-se? Não, não está errado. É errado a persona querer cuidar de sua família, amar a seu marido, a sua esposa, a seus filhos? Não, não está errado. Pero lo que passa é que muitos, como Daniel, perdem o foco de sua salvação. Perdem o foco do altar, de sua fé, e começam a inclinar-se para as coisas de la carne, a priorizar, muitas vezes, coisas que estão em contra da palavra de Deus. E como nós outros estamos falando, coloca em risco sua salvação. E é o que a Bíblia aí disse: el ocupar-se de la carne es muerte. E que muerte es esta? La muerte física? Não. La separação de Deus em toda a eternidade. Pero quando a persona se ocupa de las coisas del Espírito, entonces ella tem vida e paz. Vida eterna. Paz para passar a eternidade com Deus. Pense nisso, reflexione nisso. Quais han sido suas inclinações?
Em que você ha pensado? Qual ha sido su foco? Está você vivendo em la carne ou en el espírito? Nós outros agora vamos a acompanhar o testemunho de Daniela. Vamos a conhecer como foi a experiência de Édia en el ayuno de Daniel. Já regressaremos com todos. Mi nombre es Daniela y antes de recibir el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel, yo era una chica muy conflictiva, ¿no? Tenía problemas con mi papá, con mi mamá, con todo el mundo básicamente. Cuando yo era muy chica me iba mal en el colegio, entonces eso generó dentro de mí baja autoestima. Mi papá me comparaba con mis hermanos, diciendo que porque yo no era como ellos en el colegio o en otras áreas de la vida. Y entonces eso me generaba a mí que un odio hacia él. De parte de mi mamá, ¿no? También era como que ella siempre se fijaba en lo que era la imagen, ¿no? Y eso generaba también baja autoestima a mí en la imagen, en lo intelectual, en todas las áreas. Yo era un punto en que no podía ni siquiera mirarme al espejo. Hubo meses en que no quise mirarme al espejo por el odio que también me sentía hacia mí misma. Y tuve muchos pensamientos de suicidio. Yo ya venía a la iglesia, ¿no? Desde que era muy chica, desde los 2 años. Yo iba a la iglesia, pero escuchaba, pero no obedecía a la palabra. Yo tenía ese vicio a la pornografía y eso me impedía a yo tener un compromiso con Dios. Pero llegó un momento en que yo le dije a Dios que se olvidara de mí, porque como que me había cansado, no sabía qué hacer. Y le dije que se olvidara de mí, que yo iba a hacer mi vida, que yo iba a tratar de salir con mis propias fuerzas. Y eso fue mucho peor, porque el vacío que estaba dentro mío se hizo mucho más grande. Ya era como un cuerpo andando, simplemente. Iba a la facultad, iba al trabajo, pero simplemente pasaban los días. Entonces fue ahí que vino un año nuevo y yo dije, tiene que cambiar las cosas. Después vino esta gran oportunidad del ayuno de Daniel y yo dije, tiene que ser este el ayuno. Entonces fue ahí que cuando empezó el ayuno yo lo hice con todas las fuerzas. Y lo que hice fue vaciarme de mí misma. Si yo no me vaciaba de mí, si yo no me vaciaba de mis pensamientos, de mi manera de ver las cosas, de mi manera de que yo pienso que es así, de esta manera se tiene que hacer, no sabía que no le iba a recibir. Entonces me empecé a vaciar, a sacar todo lo que tenía, las broncas, los malos ojos, todo lo que pensaba de mí, porque yo tampoco me perdonaba a mí misma por las cosas que hacía, ¿no? Y fue así que yo oraba, iba al trabajo, en el baño de mi trabajo, y yo me arrodillaba y oraba y pedía al Espíritu Santo. En todo momento era, Dios, yo quiero conocerte, yo quiero más de vos. Lo buscaba a la noche, lo buscaba en las reuniones, en todos lados. Y hacía ayunos, iba a evangelizar, o sea, daba más de lo que yo tenía. En una vigilia habíamos pasado todos los que no tenían el Espíritu Santo al frente. Y fue en ese momento en que tuve esa certeza dentro mío, que el Espíritu Santo había posado sobre mí. Yo lloraba y era de felicidad, y era como un desborde, ¿no? Era algo inexplicable. Solo quien recibió el Espíritu Santo sabe lo que es recibirlo, sabe lo que es tener a este Dios que es infinito, este Dios que es tan grande. Todos esos pensamientos que yo tenía antes de querer quitarme la vida, toda esa bronca que yo tenía hacia mi familia, hacia mis papás, todo eso se fue directamente. Todo el vicio que yo tenía a la pornografía nunca más volvió. Mi visión fue abierta, ahora tengo ganas de vivir, tengo proyectos, tengo ganas de glorificar a Dios. El ayuno de Daniel nos hace ver realmente la importancia que tiene el Espíritu Santo y de esa manera nos da el camino para poder buscarlo y recibirlo. ¿Su mayor deseo es recibir el Espíritu Santo? Entonces, vea lo que revela la palabra de Dios para aquellos que desean tenerlo. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
cuando agradamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes y entrega, Él realiza nuestro deseo de conocerlo. Por eso, desde el día 22 de septiembre hasta el 13 de octubre, realizaremos el ayuno de Daniel. 21 días en los que buscaremos agradar al Espíritu Santo, no solo con palabras, sino con hechos que revelen nuestra sed por la presencia de Dios. Busque hoy la universal más cercana y sepa cómo participar. O llame al 52 52 40 70. Ayuno de Daniel. 21 días agradando al Espíritu Santo. Vamos agora a unir a fé, vamos a hablar com Deus. Ha chegado o momento da oração. Nuestro Deus, nuestro Padre, Deus Todo-Poderoso, e no nome do Senhor Jesus entramos em tu santa presença. E eu quero pedir-te, meu Padre, e nesta oração, para que esta obreira, este obreiro, cada persona que ora com nós outros, através de lo que foi hablado, Édia se desperte para sua verdadeira condição espiritual. Porque, meu Padre, muitos se encontram hoje em uma cárcere, em um hospital. Muitos se encontram hoje com sua alma sequestrada por ele mal, vivendo nele cautivério del diabo, meu Padre. Porque um dia começaram a inclinar-se para as coisas carnais. Começaram a ter sufoco em las coisas de la carne. E como disse tu palavra, el ocupar-se de la carne es muerte, pero el ocupar-se del Espírito es vida e paz. Por isso que essa persona, meu Padre, Édia, seja fortalecida agora. Estamos dentro do ayuno de Daniel. E que, meu Padre, dentro desse ayuno de Daniel, tu derrames de tu Espírito sobre todos. E que aquele que se encontra caído se levante. Aquele que está desanimado, ele se anime. Aquele que se encontra debilitado em sua fé, seja fortalecido em sua fé. Meu Padre, que essa persona que está vazia, seja llena de tu presença, seja llena de tu Espírito. Mi Senhor, que essa persona Édia tenha consciência que o mais importante é sua alma, é sua salvação, é sua vida espiritual. Bendiga, meu Padre, a todos os obreiros de Argentina, os obreiros de todo o mundo. Bendiga, meu Padre, a todos os grupos que há em La Universal. Bendiga a todos os membros, a los patrocinadores de tu obra, a los diezmistas. Mi Senhor, que tu bendição alcance a todos. Eu los bendigo através desta oração. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bueno, graças a Deus eu tenho a certeza que o Espírito Santo descendeu sobre sua vida. Você está bendecida, você está bendecido. O programa Obreiros em Foco está em el aire de lunes a viernes a las 22:30. E se você quer, envie-nos sua mensagem, deixe seus comentários, cuente-nos sua experiência neste ayuno de Daniel. Escríbanos a obreirosuniversal.argentina@gmail.com. Forte abraço, que Deus lhes bendiga a todos ustedes, tenham uma feliz noite e hasta pronto.